Saludos cordiales, doctora Ángela Bracho. Un gusto hablar acerca del caso clínico de síndrome nefrótico de lactante. El síndrome nefrótico de lactante es una enfermedad crónica común de la infancia caracterizada por proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y edema. La nefrosis se presume que fue de inicio postnatal sin antecedentes prenatales. Sus antecedentes familiares con problemas renales inexistentes, y el síndrome nefrótico congénito empieza desde los 0 a los 3 meses de edad. El síndrome nefrótico de lactante empieza desde los 4 meses a los 24 meses de edad. Generalmente estas enfermedades son causadas por mutaciones genéticas que afectan a proteínas que codifican a la estructura y regulación de la membrana glomerular o al podocito, aunque rara vez puede ser por infección. El pronóstico del síndrome nefrótico que se presenta en el primer año de vida depende del diagnóstico, pero la edad de presentación es un fuerte indicador de la evolución a una insuficiencia renal terminal, que en los niños menores el pronóstico es mucho peor que en niños de edades mayores. El síndrome nefrótico en el primer año de vida puede ser de naturaleza primaria, como el tipo finlandés, o de naturaleza secundaria a infecciones e intoxicaciones, como citomegalovirus, toxoplasmosis, sífilis y exposición al mercurio. Los corticosteroides y otros medicamentos inmunosupresores son el pilar fundamental de para el tratamiento. Sin embargo, en pacientes con defectos genéticos en la integridad estructural y funcional de la barrera de filtración glomerular, se sabe que este tratamiento es ineficiente. Y para estos pacientes que reciban este tratamiento va a ser perjudicial por sus efectos secundarios. En consecuencia, el diagnóstico genético para el síndrome nefrótico de lactante no puede estar subestimado. Se han identificado mutaciones en varios genes en pacientes con síndrome nefrótico congénito y síndrome nefrótico de lactante, pero la mayoría de los pacientes muestran mutaciones en uno de los 4 genes específicos, que son NPHS1, NPHS2, WT1 y LAMB2. Las mutaciones genéticas en la estructura y función de los podocitos resultan en disfunción renal. Algunos de los desórdenes genéticos incluyen genes que codifican NPHS1 y NPHS2. Finalmente, WT1 y LAMB2 son responsables de la disfunción de la filtración glomerular, llevando a postdocitopatías progresivas severas. Se identificaron mutaciones en uno de los 4 genes en el 66% de todos los casos de síndrome nefrótico congénito y síndrome nefrótico de lactante. Se ha reportado que el pronóstico a largo plazo es pobre en síndrome nefrótico congénito, y en síndrome nefrótico de lactante asociado a WT1 y LAMB2 es letal en tan solo 2 años. Bueno, existen ciertas indicaciones las cuales son para realizar exámenes genéticos, los cuales son el síndrome nefrótico congénito, el síndrome nefrótico del lactante, una historia familiar del síndrome nefrótico y también que existan múltiples manifestaciones extrarrenales. Por este mismo lado también tenemos a la evaluación
del síndrome nefrótico, la cual tiene que incluir un análisis y microscopía de orina, también una relación proteína-creatinina en una muestra de orina al azar, electrolitos séricos, albúmina, función renal, que se haga un hemograma completo, colesterol y proteínas de complemento como C3, C4, también anticuerpos antinucleares y anti-DNA. Siguiente. Parte de lo que es la evaluación del síndrome nefrótico también incluye un diagnóstico histopatológico. Este diagnóstico de aquí se hace mediante una biopsia renal, la cual en su mayoría es de muy mal pronóstico. Estos cambios histológicos que ocurren se han descrito e incluyen lesión de cambios mínimos, una glomerulosclerosis segmentaria focal y también una enfermedad microquística. Todas estas indican que se debe hacer una biopsia renal en niños, los cuales tienen que ser menores de 1 año o también mayores de 12, donde presenten una elevación persistente en lo que es la creatinina sérica, una hipocomplementemia, hematuria macroscópica, infección con VIH o también puede ser tuberculosis o hepatitis B y C, y también corticoresistencia. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es el manejo, como el apoyo médico, en primera instancia, lo que se hace es tratar con infusiones de albúmina. También debe existir un estricto control del equilibrio de fluidos y también un tratamiento para la sepsis. Pese a que se realice todo esto, la mayoría de los lactantes tienden a progresar a una insuficiencia renal crónica y requieren terapia de reemplazo renal. También es importante, en la siguiente, saber que como el síndrome nefrótico tiene una causa por mutaciones genéticas, pueden ser sensibles a inmunomoduladores y también a quimioterapia. También es muy importante resaltar que la ciclosporina puede ejercer efectos antiproteinúricos. Y hablando de todo esto, es importante saber que la respuesta al tratamiento, incluso si solamente es una respuesta parcial, puede prevenir o retrasar la progresión o evolución a enfermedad terminal renal, que finalmente termina requiriendo una diálisis y un trasplante. Gracias. El caso clínico. Pasa lo siguiente. Una paciente femenina con 17 meses de edad llega de emergencia al área pediatral con una historia de presentar edema palpebral y facial, con 4 días de evolución en un depredrominio matutino que se resolvía en el transcurso del día. Posteriormente, la madre nota un edema a nivel abdominal y de miembros inferiores. Presenta también disminución del volumen miccional, niega fiebre u otra sintomatología y es ingresada para realizar los pertinentes estudios laboratorios. La madre niega antecedentes personales y familiares que tengan que sean relevantes a dicha patología y recibió sus controles prenatales sin anormalidad. La siguiente. Al examen físico, la paciente luce edematosa, con un peso de 11.46 kilogramos y una talla de 81 centímetros. Su superficie corporal de 0.54 metros cuadrados y una diuresis de 0.6 centímetros cúbicos kilogramos por hora, con un edema palpebral, facial, abdominal y de miembros inferiores con signo fobia positivo de 2 cruces. En el abdomen tiene una leve distensión secundaria de edema, blando depresible, no doloroso y no presenta masas ni visceromegalias, y los ruidos intestinales son normales. Presenta cifras tensionales elevadas para su edad con una presión arterial de 120/80 y dicho esto se le indicó en abril 2.5 miligramos bioral cada día. En el examen de laboratorio, los resultados del examen general de orina, el examen químico, las proteínas fue positivo con 3 cruces, sangre oculta trazas, el examen microscópico tanto como eritrocitos y leucocitos de 1 a 5 por campo. Los cilindros granulosos gruesos de 0,1 por campo y los cilindros granulosos finos de 0,2 por campo. En el resto de los parámetros normales y con la relación a proteína creatinina de orina tuvo mayor de 200 miligramos sobre mililitros. En el hemograma, los glóbulos blancos 5.800, los granulocitos 23,3%, linfocitos 69,8%, la hemoglobina 12.9, hematocrito 40.9, las plaquetas 869.
Y las determinaciones infecciosas, hepatitis B y hepatitis C fueron negativos. VDRL no reactivo, VIH negativo y TORCH también negativo. Bueno, en lo que respecta a la biopsia renal, aquí vamos a encontrar, bueno, se encontró lo que fueron cambios mínimos, no se encontró lo que es fibrosis intersticial ni atrofia tubular. En lo que respecta a los estudios de inmunofluorescencia, la mayoría, bueno, todos resultaron negativos, ya sea la IgG, IgA, IgM, C3, C4 y C1Q, todos negativos. Por esto de aquí se le indicó este tratamiento con corticosteroides, o se le indica corticoterapia con prednisona oral en una dosis de 60 miligramos por metros cúbicos al día durante 6 semanas, con un continuo manejo de enalapril, y durante su estancia hospitalaria requirió 3 dosis de albúmina humana al 25%. Cuando en la discusión del caso tenemos que el síndrome nefrótico lactante es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por una proteinuria masiva, hipolbuminemia y edema. Su diagnóstico se basa mayoritariamente en las manifestaciones clínicas, la histología y una mayor disponibilidad de investigaciones genéticas. Cabe recalcar que las pruebas genéticas no se le hicieron hasta lactante debido a que en el centro que se establecía no tenía para realizarlas. En lo que es la progresión clínica de la lactante es variable, aunque la mayoría de los pacientes progresan en insuficiencia renal terminal. Aunque la progresión clínica es variable y por lo general los pacientes suelen progresar hasta insuficiencia renal terminal, hay informes en la literatura de pacientes bien controlados con medicamentos que reducen la proteinuria solo. Sin embargo, estos pacientes generalmente recaen cuando se les deja de dar medicamento. Nuestro paciente, la lactante de 17 meses, con datos clínicos y laboratoriales de síndrome nefrótico, debutante sin antecedentes de consanguinidad u otros hermanos afectados. Es decir, que esta no tiene familiares anteriores que hayan tenido síndrome nefrótico, por lo que es un tanto raro que la paciente haya presentado esta enfermedad. Ya que no presenta tampoco datos infecciosos, el síndrome pensó postnatalmente y requirió reemplazo regular de albúmina al 25%. También la paciente no presentó el cambio histológico más común y el que tiene el peor pronóstico que se presenta en esta etapa de vida, la cual es la glomerulonefritis proliferativa mensagial difusa. Por lo que sí presentó fue una lesión de cambios mínimos por el cual se indicó corticoterapia de acuerdo a la ISKDC de este centro. Muchas gracias. Se sabe que las mutaciones en 4 genes principales, que son el NPHS1, NPHC2, WT1 y LAM, representan hasta el 70% de la enfermedad. Las mutaciones que ocurren sobre todo en NPHC1, NPHC2 y LAM tienen que ver con afectaciones a la estabilidad de los podocitos, mientras que el gen que afecta a WT1 tiene que ver más con el desarrollo glomerular. El pronóstico para los pacientes, para los bebés, normalmente es malo y progresa a enfermedad renal terminal. Los factores que se asocian a una tasa de disminución más lenta son la edad avanzada y la presentación de las mutaciones en NPHS2. Estos estudios, a pesar de ser un pilar fundamental para establecer un buen diagnóstico, no siempre se pueden realizar, sobre todo si en los centros en los que fue diagnosticado el síndrome nefrótico del lactante no existe la manera de realizarlos. Las pacientes femeninas con mutaciones en NHS1 y mutaciones en NHS1 que afectan a la transmembrana o a los dominios intracelulares de la nefrina se asocian con una supervivencia más prolongada. Cuando los pacientes son diagnosticados con menos de 1 año, los médicos deben hacer lo posible para que el estudio genético se realice para determinar cuál es exactamente el gen que se esté afectando y en base a eso dar un tratamiento más adecuado. Con respecto al tratamiento, la resistencia a los esteroides sigue siendo el riesgo más importante para el desarrollo futuro de una enfermedad renal crónica. Y aunque hay efectos significativos sobre el uso crónico de esteroides,
los tratamientos actuales son los tratamientos razonablemente más exitosos que pueden inducir a la remisión de la enfermedad. Este caso clínico describe lo que actualmente se conoce como síndrome nefrótico del lactante, que es específico de este grupo etario, ya que aborda una situación diferente a la edad pediátrica. Cabe destacar que la comprensión actual es importante para establecer la causa subyacente de el diagnóstico clínico y el manejo de los resultados para un mejor tratamiento de la enfermedad general. Gracias.